Muy buenas noches, mis hermanos. Feliz noche de viernes. Que Dios les bendiga y les guarde. Estamos otra vez en estas noches de viernes de escuela bíblica en nuestra escuela, en nuestra iglesia, perdón, cristiana, Comunidad de Cartagena. Que el Señor les bendiga y les guarde. Me grato verlos una vez más esta noche acá conectados compartiendo este espacio, recordándoles que estamos haciendo un estudio panorámico de nuestra Biblia y desde el viernes pasado iniciamos la serie del libro de Josué. Entonces, sin más preámbulos, hoy vamos a empezar Josué, segunda parte. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias Dios por esta noche, por esta oportunidad que me das de servirte, por compartir, poder compartir tu palabra, Señor, porque ella es nuestro alimento, Señor. Dios, vivifícanos con tu verdad, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes, a corresponder a tu amor, a tu misericordia, a tu perdón, Señor, a tu cuidado para con nosotros, Dios, a honrar todo eso, Dios, a través de la obediencia a tu palabra, a través de guardar todo lo que en ella nos que enseña, Señor, todas las demandas que tienes para nosotros, Dios. Yo te pido que bendigas a mi hermano que está del otro lado, Dios, que prepares nuestros corazones para esta palabra y que sea, Señor, de beneficio para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, y que tu nombre sea en este espacio exaltado en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces les decía que vamos a comenzar hoy a compartir la segunda parte del libro de Josué y el título para esta segunda parte es, como dice ahí, la conquista de Canaán, el final del desierto. Muy bien, mis hermanos. Entonces, eh, esta parte va entre el capítulo 2 del libro de Josué y el capítulo 13, versículo 14 de este mismo libro. Entonces, al consolidar la lealtad del pueblo, Josué, perdón, procede a conquistar la tierra prometida. El propósito principal, mis hermanos, de los relatos que hay entre el capítulo 2 y el capítulo 14 es demostrar claramente que es la fe en y la obediencia a Jehová, la fe en y la obediencia a Jehová, la que da la victoria y pues a contrario censo, que la falta de fe y obediencia pues simplemente o tristemente causa la derrota para el pueblo de Dios. Muy bien. En la clase anterior estuvimos estudiando o pasándole una ojeadita un poquito al capítulo 2 sobre los espías, hablamos del pacto de Jordán, que ellos cruzaron, que hicieron el altar con las 12 piedras, y luego en este escenario nos encontramos en el capítulo número 5. Pero aquí estamos viendo el final del desierto. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y dice al Eteo, al Gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Escuchen bien lo que dice, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las haya derrotado, dice, las destruirás y dice el todo. Esa era la orden. No harás con ella alianza ni tendrás de ellas misericordia. Entonces, esto que acabamos de leer en Deuteronomio 7:1, en ese momento era solo un sueño. Ellos tenían en ese momento el sueño de conquistar la tierra prometida, que es esto que está aquí en este mapita que vemos a mi izquierda, pero ya en el momento en que nos encontramos, ya esto era una realidad. Si ustedes empiezan a leer el capítulo 5, que una vez más les invito a que se lean este libro, que como les digo, es mejor leerlo de primera mano que yo se los cuente. Hay que leerlo, es muy, muy, muy interesante este libro. Cuando nosotros vemos este capítulo 5 empieza con la circuncisión. Recuerden que esa generación que entra a la tierra prometida no estaba circuncidada, porque la otra generación fue destruida del todo en ese bagaje que tuvieron por 40 años en el desierto, por la desobediencia y la falta de fe, luego que vinieron los 12 espías, entre los cuales estaba Josué y Caleb. Entonces, esa generación que sí había sido circuncidada había muerto y los que entraron a la tierra prometida no estaban circuncidados. Entonces, cuando empieza el capítulo 5 dice que todos los reyes ya habían escuchado sobre el pueblo de Israel y que estaban totalmente
amedrantados. Dice que ellos oyeron los relatos de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y que desfalleció su corazón. Luego le dice a Josué el Señor que afile los cuchillos, que les haga la circuncisión a todos, porque pues los que estaban ahí no estaban circuncidados, y él les recuerda lo que ya el Señor les venía diciendo, pues que Él iba a estar con ellos, que había que obedecer sus mandatos, pues todas estas cosas que el Señor viene hace mucho tiempo diciéndole una y otra vez. Entonces, dice en el versículo 9, y dijo Jehová a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar dice que fue llamado Gigal hasta el día de hoy. Y dice que en ese día se celebró la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura. El mismo día celebraron los días de las espigas y las tostadas. Y me encanta lo que dice el capítulo 5 versículo 12 y ahí lo puse en la diapositiva, porque esto me da la sensación o me confirma ese final del desierto. Dice, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces el desierto terminó, ya no iban a comer más maná, ya no iban a estar en ese relato que decía que los zapatos no se desgastaban, pero era un bagaje constante en el desierto. El desierto es un lugar de paso y ese desierto había terminado. Entonces, en ese momento nos encontramos en ese escenario donde ya el pueblo se está preparando para la conquista. Entonces, en estos capítulos vemos dos historias. La primera, que está entre los capítulos 2 al 8, que nos contrasta la conquista de Jericó y al mismo tiempo la derrota del pueblo de Ai. Ahí me estoy adelantando un poquito. Entonces, la conquista de Jericó, primero lo que debemos tener pues acá claro es que viene a través de la fe en Jehová, y Jehová anuncia un mensaje. Una vez se logra esa conquista, en el capítulo 6 versículo 2 dice, mira que yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con sus varones de guerra. Entonces Jehová, luego de eso, manda a Josué y al pueblo a Israel a dar una vuelta por día, los primeros 6 días, y luego el último día 7 vueltas. Entonces vamos a irnos a esa escena. ¿Cómo es la toma de Jericó? El Señor los organiza y les dice, bueno, esta es la guerra, o esta es la forma más bien como nosotros o como ustedes van a conquistar Jericó. En la parte de adelante se organizaron las personas de batalla. En la parte de atrás de ellos, o sea, justo detrás, seguían los sacerdotes con los cuernos, los cuales iban tocando la bocina. Seguidamente de ellos venía el arca de Jehová, que la venían cargando los levitas, y detrás venía el pueblo. Entonces, ¿cuál era la orden para la toma de Jericó? Ellos por 6 días iban a levantarse y a dar una vuelta. El pueblo no podía decir nada, iban en silencio y sonaban los cuernos, los sacerdotes. Eso pasó el día 1, pasó el día 2 y así sucesivamente hasta el día número 6. Pero el día número 7 era el gran día. Y dice que ese día se levantaron de mañana en ese mismo orden y entonces empezaron a dar las vueltas. Pero ya ese día no era una vuelta, sino que eran 7 vueltas. Y la orden era que el pueblo debía estar callado hasta que Josué diera la orden, porque lo que le había dicho el Señor es que cuando diera la orden ellos iban a gritar juntos y esos muros iban a caer. Entonces empiezan a dar las vueltas, los de los cuernos, los sacerdotes van sonando. Póngase a pensar cómo se sentía la gente allá adentro que llevaba 6 días que lo estaban rodeando, los estaban rodeando y ya ellos estaban encerrados en sus casas pues, porque estos los estaban presionando y finalmente en la vuelta número 7 Josué grita y el pueblo grita con ellos, ahí está más o menos una imagen, y esos muros se vienen abajo, dice el capítulo 6, versículos 20 y 22. Entonces el pueblo gritó
Y los sacerdotes tocaron la bocina y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocería y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron y se destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué hijo dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad a casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como ustedes lo juraron. Entonces, Jehová mandó a Moisés, a Josué, como les decía, a dar las vueltas y a gritar ese día. Entonces, si nosotros analizamos quién gana una guerra con un grito, nadie. La diferencia o lo que realmente dio la victoria en ese momento fue la presencia y el respaldo de Dios. La fe de Israel en su Dios es lo que les dio la victoria. La única condición, mis hermanos, que Dios les había puesto para la conquista de Jericó era que en el contenido de la ciudad no se tocara nada, o sea, nada del contenido de la ciudad se debía tocar excepto, creo que eran las cosas de oro, eso fue lo único que les dijo que se podía tocar porque era considerado anatema. Entonces, esto implicaba que el pueblo de Israel debía dejar todo el contenido de la ciudad en su lugar, como ofrenda de los primeros frutos a Jehová. Entonces, Josué les avisó este peligro de una forma clara. Eso está en el capítulo 6, versículo 18, que dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni lo toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Pero ¿qué sucedió? Lamentablemente, la avaricia conquistó el temor de Jehová en un cierto hombre llamado Acán, quien tomó por sí mismo el botín de la ciudad de Jericó dedicado a Jehová. Entonces, ahí más o menos hay una fotico de Acán. Realmente lo que tomó acá, mis hermanos, no fue la gran cosa. Tomó solamente un manto, algo de plata y de oro, que era lo que les dijeron: no toquen nada, las cosas de oro hay que reservarlas. Pero realmente, mis hermanos, no fue el valor de los objetos eh, lo que Dios tenía en mente, sino la rebeldía que moraba en el corazón de los israelitas, representadas en este momento en este señor acá. Eh, pues porque él pensó primero en sus intereses y sus deseos personales. Acán estuvo dispuesto a poner a todo el pueblo de Israel en peligro, quitando a Jehová lo que le pertenecía, porque había dicho que esa parte del oro estaba reservada a Jehová. Entonces, esta actitud, mis hermanos, que ponía sus intereses personales delante de los intereses de Dios y del pueblo, era un gran peligro para todo el pueblo de Dios. Y sobre esta base, el pueblo no debía ser construido. Luego, entonces, el destino de Acán definitivamente fue la destrucción. Por esta misma razón, pues Dios se sintió obligado a describir y a castigar este pecado para que el pueblo comprendiera. Eso fue lo que llamamos un castigo ejemplarizante, para que el pueblo comprendiera que en el pueblo de Dios ninguno podía poner sus intereses por encima de los intereses del pueblo entero y mucho menos de los intereses de Dios. Y esta revolución se encuentra descrita en este libro de Josué. Cuando el pueblo de Israel salió a la batalla con el pequeño, contra el pueblo de Ai, Dios entregó a los israelitas a una derrota sorpresiva y contundente. Los israelitas, habiendo salido recientemente de una victoria de fe, clamaban al Señor para que se les explicara la derrota y el Señor se lo explica en palabras sencillas. Les explico qué pasa. El Señor les dice: de ese pueblo no tomen nada, solo el oro, eso está reservado para mí. Ahí todavía no estaban explicando qué iban a hacer, pero resulta que este señor Acán decide tomar unas cositas para él, ya dijimos que eran, y en medio de ese contexto, pues todavía el pueblo entero no sabe lo que había pasado, ni Josué, están frente a la ciudad de Ai, y entonces algunos le dicen a Josué: bueno, esta ciudad es pequeña, esto está fácil, vámonos con unos 3.000 hombres para que vamos a agotar a todo el pueblo,
con estos 3.000 nosotros lo logramos. Ellos se presentan allá, como diría uno, como los buenos y resulta que los de ahí terminan venciéndolos. Dicen que ellos huyeron y que mataron a 36 hombres. Entonces, si ustedes ven ese capítulo que está en el capítulo 7, Josué rompe sus vestidos, entra en un estado de depresión. Señor, ¿por qué has permitido esto? Mira que, ¿por qué nos hiciste pasar al Jordán para entregarnos a manos de este pueblo? Bueno, empieza todo ese llanto de Acán y el Señor se lo explica en palabras sencillas qué es lo que pasó. En el capítulo 7, versículo 11 dice, Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto, el que yo les había mandado, y han tomado del anatema, han robado, han mentido y lo han escondido entre sus enseres. Luego de eso, ustedes se van a dar cuenta leyendo ese capítulo que a través de una investigación Josué descubre que Acán había robado el botín y que lo había escondido debajo de su tienda y pues obviamente allí lo encuentran. El castigo era severo. Lo que sucedió fue que todo el pueblo lo apedreó a Acán y luego quemaron lo que quedó de Acán y las cosas de Acán y así mostraron su convicción de que ellos mismos debían quitar el pecado de medio del pueblo. Si ustedes se acuerdan de Éxodo, estamos hablando de que Dios, desde la disposición del campamento, Dios quiere que todo lo inmundo salga y que en el centro, en el corazón del pueblo de Israel, haya limpieza, haya pureza. Entonces, en estas dos historias que están relacionadas, que es la conquista de Jericó y lo que sucedió con Ai, vamos a ver un contraste bien importante. Y es que, por un lado, Israel vive por fe y conquista a sus enemigos sin tener que levantar una sola arma. Con un grito, el Señor echó abajo esos muros. Pero por otro lado, cuando el pueblo cae en pecado, es derrotado fácilmente. Así que el Señor mismo les enseñó en el capítulo 7, versículo 12, dice, por esto los hijos de Israel no podrían prevalecer ante sus enemigos, más bien volverán la espada ante sus enemigos porque se han convertido en anatema. Entonces, la primera aplicación práctica que podemos sacar de esto es cuando el pueblo de Dios vive por fe, no hay quien lo derrote. Dice, pero cuando permite el pecado en medio o en su medio, es víctima de todo tipo de derrotas. Entonces purifiquemos pues para que la gloria de Dios y purifiquémonos pues para la gloria de Dios y la victoria de la fe. Esa sería la primera aplicación. Ahora, en medio de esta sección, después de que todo esto sucede, vamos a encontrar, voy a dejar la diapositiva anterior para que no estén leyendo eso y nos concentramos en lo que estoy diciendo. En medio de esta sección vamos a encontrar el relato de la lectura del pacto por parte de Josué. Eso está en el capítulo número 8. Después que pasa lo de Acán, hay un pacto. ¿Qué sucede después de eso? Se arrepienten, se visten de silicio, una forma de decir luto y quebrantamiento. Luego el Señor les dice cómo van a tomar y van a destruir a Ai. Lo que ellos crean es una emboscada, es lo que el Señor les indica. Y de un lado el pueblo entra haciendo creer que van a hacer lo mismo, los de ahí salen a aplicar la misma técnica que habían aplicado mientras unos entraron al pueblo y otros los estaban emboscando hacia donde estaba corriendo el pueblo de Israel. Lo que sucede es que incendian la ciudad y entonces no pueden correr hacia atrás porque la ciudad está en llamas y hacia adelante el pueblo los está emboscando y ahí finalmente los destruyen. Entonces, en medio de esta sección les decía que encontramos después de eso el pacto de Josué, que está en el capítulo 8, versículos del 30 al versículo 39. Si usted se lee eso, se va a dar cuenta que después de esto Josué edifica un altar a Dios en el monte de Ebal. Y esto lo hace como Moisés se lo había mandado, como estaba escrito en el libro de Moisés, un altar de piedras, dice, enteras,
sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Capítulo 8, versículo 32. También escribió sobre ellas una copia, sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel con sus ancianos y oficiales y jueces estaban en pie uno al otro lado de la arca en la presencia de los sacerdotes y los levitas. Bueno, y ahí explica que después él leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones de obedecer y el de no hacerlo, y dice que el pueblo no dijo una sola palabra. Entonces ahí vemos también un contraste entre Moisés siendo, digamos, Moisés, perdón, Josué siendo el actor principal y el resto del pueblo, con salvedad de los levitas, simplemente observaron todo ese proceso. En la segunda historia que nos vamos a encontrar en esta sección de la conquista de Israel, que está en el capítulo del capítulo 9, ahí sí hasta el capítulo 13, perdón, vemos una vez más los malos resultados de cuando el pueblo de Israel depende de sí mismo y del Señor. Ellos habían recibido desde Deuteronomios, cuando se los leí, el mandato de no buscar paz con pueblos de la tierra, sino destruirlos. Eso se llama el Sherén, o Jerén, lo que no estaba con Dios había que destruirlo. Era una guerra santa donde realmente la voluntad de Dios era que ellos no se contaminaran, era evitar ese sincretismo que iban a alcanzar cuando se te acercara una nación con otra ideología y otra ideología, entonces que no se terminara mezclando. Eso era lo que Dios quería, y la Biblia nos relata que el pueblo de Israel recibieron a hombres de Gibeón, hicieron paz con ellos. Y la razón de este pacto con los pueblos era como un disfraz de los hombres de Gibeón que habían hecho, dando la impresión que habían venido desde lejos para hacer pacto, cuando en realidad ellos estaban bastante cerca. El versículo 9, el capítulo 9, versículo 14, es clave, donde dice que los hombres de Israel examinaron su ropa y sus provisiones, pero no consultaron a Dios. Y por esta razón los del pueblo de Israel fueron engañados y violaron el mandato de Dios de hacer paz. Entonces, por causa de este pacto, el pueblo de Israel se sintió obligado a guardar el pacto que hicieron y no destruir a los pueblos con que hicieron pacto, pero los relegaron a llevar agua y a cortar leña para las casas de Dios. De esta forma, entraron en desobediencia al mandato del Señor. En el seguimiento de la historia, vamos a ver que este pacto que ellos habían hecho con los gabonitas después lleva a los israelitas a una guerra. Pero ¿qué sucedió después de este pacto? Pues lo que sucede es que el Señor, en vez de hacerlo sufrir por este error, lo que hace es que utiliza la ocasión para demostrar una vez más que Él es un Dios todopoderoso, y según las palabras de la promesa dada a Abraham, los que bendicen a Israel son bendecidos y los que los maldicen serán pues malditos. Y en este caso, el rey de Jerusalén, que en esa época todavía era un rey pagano, había que conquistar eso, vio que los gabonitas, un pueblo fuerte y valiente, habían hecho pacto con Josué y con Israel. Entonces el pueblo de Gabón ya no era un aliado de Jerusalén, pero tampoco lo quisieron como enemigo, y para así no tener los gabonitas en su contra, decidieron atacarlo y destruirlo. Entonces los gabonitas, cuando vieron esta amenaza, clamaron a su nuevo aliado, o sea, al pueblo de Israel, para que viniera a su socorro, y lo que sucede es que Dios asegura a Josué que debe avanzar en contra de los reyes de la tierra y que iba a obtener la victoria. Entonces lo que hace Josué es que congrega todo su ejército, ataca a los reyes de la tierra y les da como una derrota súper, súper contundente. Entonces, en esto también Dios obró milagrosamente. Y esta historia es bastante interesante, está en el capítulo 10, porque cuando vieron que el sol se ponía sin haber logrado la victoria completa, lo que sucede es que Josué le pide a Dios que alargue el día para así poder cumplir el mandato de destruir por completo a los pueblos de la tierra, y dice que Dios concede su petición alargando por un día entero ese día. O sea, ese día duró 48 horas y tuvo la victoria absoluta. Entonces, como consecuencia de esta victoria, el pueblo debió enfrentar con otra alianza más de los reyes de la tierra. Entonces, una vez más, el pueblo salió airoso de su encuentro, demostrando que Dios estaba en medio. Entonces,
Digamos que ya con este encuentro la mayoría de la tierra quedaba bajo el control de Israel, pero digamos que esta parte del libro hasta el capítulo 13 termina con una nota un poquito desalentadora que está en Josué capítulo 13 versículo del 1 al 14, donde se relata la gran cantidad de tierras que no habían sido conquistadas. Es decir, se conquistó la mayoría, pero todavía quedaba un pedazo de tierra sin conquistar, y pues la presencia de estos pueblos en medio de Israel en contra de la voluntad explícita del Señor, pues eran una constante amenaza para el pueblo de Israel. Sus prácticas paganas obviamente fueron un virus que se fue incrustando en medio del pueblo de Israel, y lo llevó a prácticas idólatras. Lo que Dios quería evitarles por las decisiones que ellos tomaron al desobedecer, terminaron contaminándose. Entonces, ¿cuál es la lección principal de esto o la aplicación práctica 2? La lección principal de esta segunda parte del libro de Josué es que cuando el pueblo de Dios vive por la fe, en obediencia a Él, no hay nada ni nadie que le pueda resistir. Entonces, ustedes me dirán, pero eso es lo mismo que has venido diciendo desde el principio, pero es que de eso va la clase de hoy, mis hermanos. Obedecer, vivir por la fe y en obediencia al Señor. Eso es la forma más exitosa de vivir. Y esto no dice que usted y yo no vamos a tener problemas, pero sí nos garantiza que el favor de Dios, pese a las dificultades que podamos enfrentar, va a estar con nosotros. Pero cuando nosotros vivimos en pecado y en desobediencia a Dios, pues estamos sumamente vulnerables y susceptibles a la destrucción. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser fieles. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, porque nos confronta, Dios. Porque muchas veces creemos que podemos tomar solo las decisiones que querramos, Dios, y que no traerán consecuencias, Señor. Pero lejos de ti, como dice tu palabra, nada podemos hacer, por lo menos nada bueno, Señor. Eh, Nos salimos del propósito cuando creemos que podemos tomar nuestras propias decisiones sin consultarte, Dios, y después sufrimos. Yo te pido perdón por nuestra desobediencia, Dios, y yo te pido que nos ayudes a ser fieles a ti, a consultarte todos nuestros caminos, Señor, y a obedecer en las cosas que ya tú nos has enseñado. Yo te pido que en cada situación tú traigas a memoria de nosotros esas verdades que están en tu palabra, Dios, y que nosotros actuemos a consecuencia de esas verdades que hemos aprendido. Dios, ayúdanos, Señor, a obedecerte, Padre. Te bendecimos, Dios, y te agradecemos porque tú cada día nos sigues exhortando, Dios, a andar de acuerdo a tu voluntad. Bendice a mi hermano que me escucha y gracias por este momento, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como les decía, esta es la segunda parte, nos queda una parte para terminar el libro de Josué y solo me queda invitarlos a que no nos dejen de acompañar el próximo viernes en este lugar y que se sigan conectando y aprovechando todo el contenido que está compartiendo nuestra iglesia en la página virtual y que nos podamos ver el próximo domingo en vivo todos juntos en nuestra iglesia. Mis hermanos, que Dios los bendiga y los guarde.